sea superior a 100. O sea, si mi paciente tiene 300 de glucosa, está 200 por encima de 100, o sea, 2 veces tendría que añadir 1.6. Sería 3.2 sumar el sodio glicérico, ese es el verdadero sodio que tiene el paciente, porque la hiperglicemia conlleva pseudohiponatremia. En cuanto a los criterios diagnósticos, en el caso de la cetocidosis es una glicemia superior a 250, salvo que estemos hablando de gestantes, de periodos de inanición prolongados, consumo de alcohol o pacientes con diabetes que han sido tratados con inhibidores SGLT2, en cuyo caso pueden hacer cetocidosis con valores de glicemia inferior a 250. Se le conoce como cetocidosis euglicémica, ¿no? El pH tiene que ser menos de 7.3, el bicarbonato siempre menor a 18, aunque hay bibliografías que consideran que debe ser menor a 15, la osmolaridad debe estar normal, el anion gap debe estar elevado, tenemos que ver la presencia de cetonas, ya sea por tía reactiva en orina o dosaje sérico, y el estado de conciencia, por lo general, el paciente está alerta. En el estado hiperosmolar, la hiperglicemia es mucho más marcada, más de 600, inclusive más de 1000. El pH está normal, más de 7.3, el bicarbonato siempre más de 15, la osmolaridad es más de 320, no más de 295. Ya el anion gap está entre lo normal, las cetonas no se ven, o si llegara a vencer cetonas es una cantidad mínima, y por lo general tiene trastorno del sensorio, pudiendo llegar al coma. La cetosis diabética también se va a clasificar por grados de severidad, en leve, moderado, severa, dependiendo de la reducción del pH y de reducción del valor de bicarbonato. Adicionalmente, vamos a encontrar elevación de la creatinina, de la urea, del MUM, o sea, retención nitrogenada, producto de la deshidratación. La leucocitosis también es típica de la cetocidosis. No necesariamente implica que haya una infección, puede ser por la misma cetocidosis. Va a haber hipertrigliceridemia, va a haber hiperamilasemia, pero la amilasa no llega a subir más de 3 o 5 veces el valor normal, o sea, no cumple el criterio diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Hay desequilibrios tanto de líquidos como electrolitos en ambas entidades, en mucho mayor grado en el estado hiperosmolar, y hay un cuadrito para que más o menos tengan en cuenta que a veces hay que corregir sodio, potasio, magnesio, calcio, además de la corrección de líquidos, ¿no? En el caso de la cetosis, es que se diferencia con algunos otros de acidosis metabólica a un gap elevado, como es la inanición prolongada, como es la acidosis láctica, la acidosis urémica, la acidosis alcohólica, intoxicación por salicilatos o por metanol o etilenglicol, con el mismo coma hiperosmolar, o podría de pronto si el paciente llega con coma, pues pensar que es un coma hipoglicémico también, ¿no? O con la rhabdomiólisis. Siempre ver los valores de glucosa, la glucosuria, el anion gap, la osmolaridad, cómo está, qué otras cosas se pueden estar asociando, ¿no? Si tienen hemoglobinúria o hemoglobinuria, o su lactato está incrementado, o qué otros datos de laboratorio pues vamos recabando para hacer nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a las metas de tratamiento en la cetocidosis, la meta siempre va a ser corregir la acidosis. No tanto bajar glucosa, eso lo podemos hacer ya después, sino sacar al paciente de la acidosis. Y en el estado hiperosmolar, la meta es reponer el líquido y el electrolito si está deficitario, o sea, sacarlo del estado hiperosmolar en el que está. Para eso que necesito un adecuado aporte de fluidos, de hidratación enérgica desde el primer minuto, incluso desde antes de que llegaran los resultados de los laboratorios que hemos pedido. Además de la administración de insulina, sobre todo para los estados de cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, la insulina es algo secundario, no es tan importante como el líquido, ¿no? Y bueno, administración de electrolitos según el caso. En cuanto al manejo de la cetoacidosis, pues lo primero que hacemos es, tenemos en mente que es un paciente que tiene deficiencia absoluta de insulina y que está muy deshidratado. Lo primero que hacemos es hidratar con cloruro de 0.9%, 1 litro en 1 hora. Terminamos de hidratar, va a continuar obviamente el paciente de hidratación, y si es una cetoacidosis va a requerir insulina, pero antes de iniciar insulina hay que mirar los valores de potasio. ¿Por qué? Porque la insulina va a hacer que el potasio sérico descienda, porque pasa al intracelular, y la hipocalemia puede conllevar alteraciones cardíacas o ilio. Como no queremos que eso suceda, después de la primera hora de hidratación miramos el potasio. Si está por debajo de 3.3, reponemos potasio en vuelo periférico. Si es que está normal, incluso incrementado, ya podemos iniciar la bomba de difusión de insulina, ¿ya?
En este caso, para la bomba de difusión de insulina se suelen diluir 100 unidades de insulina en 100 mililitros de cloruro de sodio o 50 unidades de insulina en 50 mililitros de cloruro de sodio. Puedes poner un bolo de insulina solito o irte de frente a la infusión, depende de cómo esté la glicemia de tu paciente, ¿no? Y pues a razón de 0.1 unidades por kilo, ¿no? Si el paciente pesa 70 kilos, por poner un ejemplo, pues pasaría 7 unidades o 7 cc por hora, ¿no? Y adicionalmente mantenemos la hidratación, porque con esa hidratación inicial no me va a ser suficiente. Ahora, la hidratación subsiguiente se hace con cloruro del 0.45. El 0.9 no, a menos que el paciente esté en hiponatremia. Pero si está en normonatremia o en hipernatremia, hay que utilizar cloruro al 0.45. Y en cada litro de solución hay que ponerle entre 20 a 30 miliequivalentes de potasio. En cada calium, en cada ampolla de calium, hay 27 miliequivalentes, o sea, sería una ampolla por cada litro de cloruro de 0.45. Y lo infundo a una velocidad menor de 250 a 500 por un lado, y por otro lado voy infundiendo mi insulina. ¿Hasta cuándo me infundo insulina? Hasta que resuelva la acidosis. Eso es pH más de 7.3, bicarbonato más de 15, anion gap ya normalizó, ya no está alto, está dentro de lo normal. Ahí recién yo puedo pensar en suspender. ¿Qué pasa si le baja la glucosa y no cumple ese criterio? Tengo que seguir manteniendo la insulina. Pero si la sigo manteniendo va a entrar en hipoglicemia. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el cloruro y le pongo cero glucosado, o sea, dextrosa al 5, siempre incluyendo el calio. Y mantengo mi hidratación con dextrosa, cero glucosado, con cloruro y mantengo mi insulina, pero a una velocidad de infusión mucho menor. Cuando ya cumple el criterio y adicionalmente el paciente está despierto y tolera la vía oral, ahí recién yo puedo plantearme el pase a la vía subcutánea, ¿no? Pero es importante que el paciente esté despierto y no tenga riesgo de aspiración para poderle pasar a la vía subcutánea. Ahora, toda la insulina por vía subcutánea se tarda 2 horas en empezar a actuar. Por lo tanto, la bomba de insulina tiene que mantenerse 2 horas más después de administrar la insulina por vía subcutánea. No le pongo mi ampolla subcutánea, pero mantengo mi bomba 2 horas más y luego ya retiro la bomba. ¿Por qué? Porque el tiempo de vía media de la insulina cuando va en solución endovenosa es muy corto, es de minutos. Y si yo suspendo bruscamente, el paciente se queda sin insulina y si no tiene insulina vuelve a entrar en acidosis. Y como eso no se quiere, hay que hacer ese mantenimiento de 2 horas más. En el caso del bicarbonato, solo se reserva para acidosis severas con pH inferior a 6.9, porque no se trata de ponerle el bicarbonato para sacarlo de la acidosis rápido, sino se trata de resolver el cuadro de fondo. Y en este caso, la acidosis es por cetonas, entonces hay que frenar las cetonas. Y lo único que frena las cetonas es la insulina, no hay otro camino. En el estadio hipermolar el manejo no varía mucho, el aporte de líquidos puede ser mucho más alto o de lejos es mucho más alto. Es más, hay muchos estados hiperosmolares que solo se resuelven con la hidratación y que ya ni siquiera llegan a necesitar insulina. Entonces hay que valorar ese tema, ¿no? Y a veces puedes necesitar 1, 2, 3 litros pasados a chorro para sacar al paciente del choque y de la hipovolemia y con eso nomás resuelven. Pero el manejo es más o menos lo mismo, la dosis de la insulina es el mismo, incluso el requerimiento de insulina es un poco menor, ¿no? Porque van a ver que la glucosa cae marcadamente cuando se le administra cloruro de sodio. En cuanto a las complicaciones derivadas del tratamiento, pues una es la hipoglicemia, o sea, se le administra demasiada insulina muy rápido o no controlan a los pacientes, le dejan la indicación a 7 cc hora y no lo vuelven a ver hasta el cambio de turno de entre 6 horas. Entonces ya el paciente ya no tenía 500 de glucosa, sino tenía 30. Eso pasa mucho, es una complicación. Otro, hipocalemia, porque no nos fijamos en los valores de potasio. Entonces, no, eso de ahí también es complicación del tratamiento. Siempre hay que recordar reponer potasio antes de iniciar, reponer potasio si en algún momento se me baja, y colocar la ampolla de calium por cada litro de solución. La acidosis hiperclorímica también se da cuando al continuar la hidratación, en vez de ponerle el 0.45, yo le sigo poniendo el 0.9. Entonces, producto de eso, el paciente va a hacer una acidosis hiperclorémica y vamos a ver que el paciente ya le bajó la glucosa, ya no tiene cetonas, pero sigue en acidosis. Y eso es producto de una iatrogenia, en realidad, que hemos cometido al usar una solución de hidratación que no era la adecuada. El edema cerebral también se va a dar más frecuentemente en niños,
sobre todo cuando son sometidos a cambios muy bruscos de la glicemia, ¿no? Lo han bajado de 400 a 50 en 2 horas. Cuando lo esperable es que baje 50 por hora, ¿no? O cuando ha habido cambios de la osmolaridad también muy bruscos, ¿no? Y después resulta el paciente administrándose el mannitol, que eso sabemos que sube la osmolaridad, y a veces ya sube y baja y en ese plan se la pasa, ¿no? Ahora vamos a hablar de hipoglicemia. Pues, hipoglicemia es cuando los valores de glucosa descienden por debajo de 70, ¿no? Hablamos de niveles de hipoglicemia nivel 1, nivel 2, nivel 3, y nivel 2 cuando descienden por debajo de 54 es hipoglicemia que es clínicamente significativa, o nivel 3 hipoglicemia severa cuando independientemente de la cifra de glucosa que tenga el paciente, se asocia a deterioro del estado de conciencia, ¿ya? Bueno, puede que el paciente tenga 30, 40, pero si ya está inconsciente y no puede auxiliarse a sí mismo y requiere de otra persona para que lo auxilie, para que lo lleve al hospital, ya se le conoce como hipoglicemia severa. Las hipoglicemias pueden ser asintomáticas cuando documentamos valores de glucosa por debajo de 70 en un paciente diabético, conocido obviamente, pero que no tiene síntomas adrenérgicos ni neuroglucopénicos, o sea, no se dan ni por enterado si les fue la glucosa. Se suele ver en los pacientes diabéticos de larga data que tienen neuropatía autonómica o que hacen hipoglicemias a repetición a tal punto de que ya no sienten, pierden el umbral del cual se desencadena la sintomatología. La hipoglicemia probable es aquella en la que se asocian todos los síntomas típicos de hipoglicemia, pero por un tema de medios pues no llega a documentarse los valores por debajo de 70. Y la pseudohipoglicemia es cuando tenemos todos los síntomas de hipoglicemia, pero le medimos la glucosa al paciente y de pronto está en 100 o está en 120, ¿no? Que es un valor normal. Lo que pasa es que los pacientes de repente están acostumbrados tanto tiempo a estar con la glucosa en 300, en 400, que cuando uno se la baja, lo siente como una hipoglicemia y no es una hipoglicemia tal cual, ¿no? Cada vez que se baja la glucosa en sangre, se va a activar la respuesta del cuerpo. ¿Qué va a pasar? En el páncreas automáticamente va a caer la producción de insulina, va a aumentar la producción de glucagón, por otro lado va a aumentar la respuesta simpática y va a haber un aumento de producción de las catecolaminas, aumenta la producción de cortisol, aumenta la producción de hormona de crecimiento. Todo esto va a hacer que a nivel principalmente hepático y en menor medida a nivel renal, aumente la gluconeogénesis y la glucogenólisis y se aumente la producción de glucosa de nuevo y suba la glucosa en sangre, ¿no? A nivel periférico también, a nivel renal se disminuye el clearance de glucosa y eso también conlleva aumento de glucosa en sangre. Y las catecolaminas van a dar lugar a los síntomas adrenérgicos como son el temblor, las palpitaciones, el hambre, la diaforesis clásicas, ¿no? Acá vemos cómo conforme descienden los valores de glicemia, cuando nuestra glucosa está en 80, 85, nuestra producción de insulina empieza a bajar. Si la glucosa nos baja aún más, nuestro glucagón empieza a subir. Lo mismo que la epinefrina, que el cortisol, que la hormona de crecimiento. Si desciende un poco más, empezamos a sentir los síntomas, que son el mecanismo de defensa del cuerpo, y es como señal de alerta que te obliga a buscar ayuda o darle solución al problema. Y si los dejamos recaer aún más los valores de glucosa, pues ya viene el compromiso del sensorio, ya que las neuronas dependen directamente de un aporte suficiente de glucosa. Pues acá vemos cómo se activa la glucosa, la respuesta reguladora, ¿no? Y vamos a primero tener síntomas autonómicos como palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, hambre excesiva, parestesias, y si los valores descienden aún más, compromiso del sensorio con síndrome confusional, fatiga, puede haber convulsiones, desmayos o pérdida de la conciencia y finalmente convulsiones o hasta la muerte, ¿no? En el caso del manejo de las hipoglicemias, pues depende, paciente que está en su casa, ambulatorio o paciente que está hospitalizado. Paciente ambulatorio va a depender si está despierto o si está inconsciente. Si está despierto y deglute, por vía oral nada más corrige, con 15 a 20 gramos de un carbohidrato simple, que puede ser un jugo, puede ser una gaseosa o puede ser un agua con 4 cucharaditas de azúcar. No usamos chocolates porque la grasa retrasa el aumento de la glucosa. No usamos caramelos porque hasta lo que lo termine de chupar se le bajó aún más la glucosa, ¿no? Líquido azucarado. Y a los 15 a 20 minutos volvemos a medir la glucosa. Tiene que estar más de 100. Si está más de 100, ingerimos un carbohidrato complejo, ¿no? Que puede ser un pan, puede ser una fruta. Y es que está
Si es que está a menos de 100, repetimos la administración del líquido azucarado y luego ya cuando esté más de 100 le damos el carbohidrato completo. Y si el paciente está inconsciente en su casa y tiene cuenta con glucagón intramuscular y unos que lo tienen como su ampollita de emergencia, pues lo colocan por vía intramuscular. Y si no tuvieran, lo que se hace es untar mermelada o mojar blanco en los carrillos, en las encías, y se le lleva al paciente de emergencia. Y en el manejo hospitalizado, pues también tiene las dos opciones, ¿no? Paciente despierto, paciente inconsciente. En caso de paciente despierto, pues preferimos corregir por vía oral el mismo procedimiento. O si está en NPO o está inconsciente, pues por vía endovenosa administra 25 gramos de dextrosa al 50%. ¿Ya? Se le realiza el control a los 15 a 20 minutos. Si ya subió, adelantamos comida y si está en NPO, dejamos en infusión continua la glucosa, ¿no? Y si no, repetimos el bolo de dextrosa hasta que la glicemia haya subido. Y obviamente corregimos el tratamiento o lo que sea que haya conllevado a nuestro paciente a la hipoglucemia, ¿no? Entonces, para concluir, los principios básicos del manejo de la cetocidosis son la reposición de volumen, la corrección de trastornos electrolíticos, la insulinoterapia para el manejo tanto de la cetogénesis como de la hiperglicemia, o sea, de la acidosis, y la identificación y el tratamiento de la causa desencadenante. La transición de la vía endovenosa a la vía subcutánea solo se va a hacer cuando no esté en acidosis, el anion-gap haya normalizado, el paciente esté estable, despierto y tolerando la vía oral. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la glicemia debe estar controlada y la difusión de insulina tiene que estar constante. En el estado hiperosmolar hay pocas o no hay cetonas, el bicarbonato está normal, la osmolaridad sérica es más de 320, la hiperglicemia es mucho más severa y la deshidratación es mucho más severa, por lo que aquí la hidratación es más importante que la insulina, ¿ya? Hay una buena proporción de pacientes, sobre todo diabéticos tipo 2, que hacen estados mixtos, que cumplen criterios diagnósticos tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar. Eso también es frecuente. Y las hipoglicemias inadvertidas van a darse a aquellos pacientes que tengan episodios recurrentes de hipoglicemia, ya que esto va a reducir los niveles de glucosa con los cuales se activa la respuesta contrarreguladora. ¿Y cómo se soluciona? Pues evitando que el paciente presente nuevos episodios de hipoglicemia por un periodo de semanas hasta incluso meses. El tratamiento hay que relajarlo un poquito más, dejar que haga glucosas más altas, que se le sube la glucosa, que no me vuelva a hacer episodios de hipoglicemia y con eso ya se reanuda el umbral al cual se desencadena la respuesta contrarreguladora. Y eso sería todo por el tema de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo más que les gustaría aclarar. ¿Mm? Muy bien, chicos. Doctora, gracias. Gracias a ustedes por